¿Cómo veo la evolución del fútbol base y la evolución de los entrenadores? Bueno, esto es muy profundo porque si vemos, por ejemplo, la cantidad de partidos que ahora tenemos acceso de las competiciones de más alto nivel, hablemos, por ejemplo, de nuestra primera división, hablemos de la Champions. Vamos a ver cómo hay muchísimos jugadores jóvenes cada vez con edades más tempranas que llegan a ese máximo nivel. Por poner un ejemplo, podemos hablar de lo que está ocurriendo en el Fútbol Club Barcelona, por poner un ejemplo. Esto está derivando que a su vez ocurra en nuestra selección nacional y estamos viendo como, pues bueno, pues chiquillos de 16 años, 17, 18, 19, 20, 21, irrumpen con una fuerza tremenda dentro de esa exigencia en ese fútbol de tan alto nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado, puedes pensar de que eso es producto de que el fútbol base está muy vivo. Eh, Sin embargo, si rascamos un poquito, yo con prácticamente son ya 40 y algo años metido dentro del fútbol. Tengo muy buena memoria para saber cómo ocurrían las cosas hace mucho tiempo y cómo están ocurriendo en este momento. Es verdad que el fútbol ha ido cambiando sobre todo en herramientas. El fútbol no va a cambiar nunca, pero sí ha cambiado en herramientas. De hecho, los únicos cambios que se producen en el fútbol vienen por cambiar la norma. Lo táctico, lo que ocurre en los terrenos de juego, cuando más cambia es cuando cambia el reglamento en alguno de sus lugares, ¿no? En su momento cambió la norma número 11, la del fuera de juego, hace muchísimos años, cuando para que el jugador que finalizaba pudiera estar en situación correcta, tenía que tener tres jugadores entre él y la línea de gol. Luego eso lo cambiaron a dos para corregir una situación donde lo defensivo era mucho más fuerte que lo ofensivo y eso estaba yendo contra la brillantez del juego. Entonces, a lo largo de la historia del fútbol, cuando ha habido más cambios dentro de lo que ocurre en el terreno de juego, ha venido por cambios dentro de las normas, dentro de la reglamentación del juego, ¿verdad? Eso ha provocado que se tuviera que jugar de otra manera, que se tuvieran que buscar otras cosas, pero el fútbol al final sigue siendo lo mismo. ¿Qué ocurre? Que donde sí es verdad que ha evolucionado muchísimo, vuelvo a repetir, es en herramientas. Los campos de fútbol han mejorado muchísimo, los balones, eh, bueno, pues todo lo que se necesita para poder hacer entrenamientos de alto nivel, con calidad, tanto en el fútbol formativo como en el fútbol profesional. Eh, ¿Qué ocurre? Que hace años, cualquier academia que no tuviera un equipo profesional generaba jugadores prácticamente ya directamente para el fútbol profesional. De repente salían de esa academia, llegaban a un filial de primera división y en un año ya veías esos jugadores jugando en primera división. Entonces te dabas cuenta, pero jugadores de muchísimo nivel. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que aquí en Asturias, por ejemplo, conocemos, ¿no? David Villa llega en el último año de juvenil al Sporting de Gijón, con lo cual su trayectoria, su proceso formativo lo hizo entero en el Langreo. Luis Enrique y el Pito Abelardo, otros dos ejemplos de grandísimos jugadores, tuvieron su proceso más importante dentro del fútbol formativo, lo tuvieron en La Braña y el Pito Abelardo también compartido con el Estudiantes. Llegan en edad ya de filial, es decir, ya en edad senior, con 19 años, es cuando llegan al Sporting de Gijón y tienen un paso prácticamente efímero por el filial, con lo cual dices, bueno, pues llegaron formados desde dónde, desde esas academias.
en este caso La Braña, el Estudiantes, el Langreo, clubs de fútbol menor. A día de hoy, a día de hoy, esto se da a cuentagotas. Esto ha cambiado muchísimo. La mayoría de los futbolistas que ahora jóvenes llegan al fútbol profesional, si nos fijamos, ya vienen de estar trabajando en estructuras de alto rendimiento formativo. ¿Eh? Ya vienen de estar trabajando desde muy jóvenes en lugares donde las herramientas son vamos, incalculables a nivel de número y a nivel de potencial, pero también el nivel de entrenadores es muy alto, ¿no? Entonces, ¿yo qué lectura saco de este tema? Pues que posiblemente nos estemos encontrando ahora con una diferencia y yo no sé si es de capacitación o de motivación, o de las dos cosas a la vez, entre el entrenador que está en academias humildes y el entrenador que ya está en clubs de alto rendimiento formativo. O sea, pongo un ejemplo, que a lo mejor la distancia que hay, vuelvo a repetir, no solamente por la capacitación, sino también por el nivel de motivación que tienen, porque la motivación va a mover esa capacitación y la capacitación va a hacer que la motivación cada vez también sea más alta, es algo recíproco. ¿Y eso dónde termina? Pues terminan los jugadores que están tocando esos entrenadores, ¿verdad? Entonces, a mí me da la sensación de que ese nivel de motivación que tienen los entrenadores que se ven en una estructura ya profesional y que a lo mejor ven que pueden convertir su trabajo en una profesión para ellos individualmente, pues los entrenadores que están en la base pues no lo ven de esta manera y eso está perjudicando desde mi punto de vista mucho a que sigan saliendo jugadores también desde estas academias, ¿eh? Que no digo con esto que no salgan, pero están saliendo muy temprano, salen en edades alevines, en edades infantiles, pero el proceso realmente formativo ya lo hacen en esos otros lugares, ¿no? Que podríamos decir, bueno, es que, claro, ahora los clubs que tienen fábricas de futbolistas dentro de su propia estructura, pues llegan y te quitan a los mejores, te llevan a los mejores. Bueno, pero estamos en lo de siempre. ¿Por qué Luis Enrique, por poner un ejemplo en su momento, o Abelardo, decidieron continuar en la Braña cuando había clubs también de aquella que los querían, pero decidieron seguir ahí? Porque lo que allí recibían no tenía nada que envidiar en relación a lo que podían tener en estructuras de alto rendimiento deportivo formativo. No tenían, podía haber un cambio en cuanto a los terrenos de juego, por ejemplo, pero no en cuanto a los entrenadores, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es bucear un poquito, raspar bien, para encontrar el motivo por el cual se ha abierto una diferencia muy grande entre eh, el nivel motivacional que pueden tener estos entrenadores en academias pequeñas a las grandes estructuras. Yo creo que eso es algo que tenemos que mirar, porque vuelvo a repetir, talento hay, los jóvenes cada vez están más formados en cualquier aspecto de la vida y al final cualquier aspecto de la vida va a interferir en el fútbol, cada vez están más formados, los entrenadores también ahora cada vez tienen más formación o tienen más posibilidades de seguir formándose, con lo cual esto no debiera de ser así. Debiera de salir todavía jugador de estas estructuras pequeñas, igual que salen de las estructuras grandes, ¿no? Luego hay otro tema y es que cuando llega el momento de darles la oportunidad a estos chicos jóvenes, a estos jugadores jovencitos, pues depende en qué lugar estén, creen más en ello o creen menos. Y eso también interfiere en los entrenadores de fútbol base, ¿no? Es como yo veo la evolución del fútbol base,
en este momento en cuanto a los entrenadores actuales, que veo mucha falta de motivación y quienes llevan los clubs yo creo que tienen que buscar soluciones para que esto no se dé.